Para meternos en el libro de los escritos, eh, para estudiarlo, tenemos que pasar por una, una sección que puede ser un poquito aburrida para quien, digamos, quiere ir directamente a los libros, qué sé yo, pero yo creo que es necesaria, ¿ya? Porque es importante debido a que mucha de la porción bíblica que está en los escritos contiene poesía, ¿ya? Y es importante que nosotros conozcamos un poquito cómo es la poesía hebrea, porque de esa manera nosotros vamos a poder entender mejor lo que leemos. Muchas veces cuando estamos leyendo libros dentro de los escritos que tienen que ver con la poesía hebrea, es como que nosotros notamos que es medio repetitivo, a veces como que se enreda un poco y uno, claro, entiende un poquito la idea, pero como que nos cuesta agarrarla firme, ¿ya? Y es porque hay una estructura, ¿ya? Hay una manera, quienes escribieron esto eh, fueron inspirados por el Señor, pero el Señor les inspiró a escribir poesía, ¿ya? Eh, y no era cosa fácil escribir poesía, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que nosotros entendamos más o menos, no vamos a salir expertos de esto, porque yo tampoco soy experto en poesía hebrea, pero sí por lo menos vamos a tener alguna idea, ¿ya? Una idea genérica de más o menos de qué se trata, ¿ya? Entonces, veamos algunas observaciones relacionadas con el tema poético, ¿ya? Veamos alguna observación. En el Antiguo Testamento encontramos dos tipos de escritura, por así decirlo, ¿ya? Encontramos prosa o narrativa, que es justamente como leer un libro de historia común y corriente, donde Dios, a través de la prosa y la narrativa, comunica pensamiento, ¿ya? Es como que Dios me está dando a entender lo que está en su mente, a través de la prosa y la narrativa, o la narrativa. Me da a entender lo que está en su mente. Entonces me comunica lo que está en su mente. Es como una comunicación mente a mente, ¿ya? Eso es, digamos, prosa o narrativa. Y también encontramos lo que es poesía, y harta poesía. Y la poesía la encontramos justamente en los profetas, la sección de los profetas. También hay un poquito de poesía en la sección de la Torá, ¿no es cierto? Pero hay harta poesía en la sección de los profetas, ustedes vieron eso, y también hay harta poesía en la sección de los escritos, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que nosotros miremos un poquito, nos detengamos, por lo menos a echarle un vistacito a ver en qué consiste la poesía hebrea. Y cuando nosotros pensamos en la poesía hebrea, tenemos que entender que a través de esas secciones que Dios inspiró al autor a comunicar, a escribir, Dios comunica sus sentimientos, ¿ya? O sea, es como que Él está comunicando desde el corazón a ¿no es cierto?, a corazón. Está comunicando su corazón con nuestro corazón, con su corazón. Entonces, cuando nosotros leemos los salmos, lamentaciones, el cantar de los cantares, Dios en el fondo está comunicándome su corazón. Y por eso que es tan importante, si yo quiero conocer el corazón de Dios, debo entonces preocuparme de leer, pero con esa perspectiva, esos libros poéticos, ¿ya? Porque de esa manera yo voy a conocer el corazón del Señor. Y cuando hablamos de corazón nos referimos al sentimiento, porque el Señor también siente. ¿Mm? Él también tiene sentimiento, ¿ya? Por supuesto, mucho más elevado que los sentimientos que Él nos ha dado a nosotros. Recuerden que nosotros somos la imagen,
de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Eh, eh, pero si nosotros nos metemos en estos libros poéticos y empezamos poco a poco a descubrir el corazón del Señor, vamos a descubrir, ¿no es cierto?, sus sentimientos, cómo se siente Él cuando los hombres actúan de determinada manera. El Señor lo comunica a través de la poesía. Y por eso que es muy importante. Ahora, la poesía no es una manera natural de hablar, ¿ya? Nosotros no andamos comunicándonos en forma poética, ¿ya? Hay dos maneras de cómo nosotros usamos el lenguaje o cómo nos comunicamos. Una es la manera normal, ¿ya? Y dentro de esa manera normal estará el lenguaje profesional, el lenguaje cotidiano, el slang, pero en general se puede agrupar todo eso en una sola categoría que es el lenguaje normal. Pero hay otra categoría que es el lenguaje poético, ¿ya? Y el lenguaje normal no cuesta nada, po. O sea, es cosa de aprender a hablar y uno se comunica, ¿ya? Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. Cuando yo llego a la casa, de repente un poquito apurado, qué sé yo le digo a mi esposa en forma normal y natural, oye Janet, ¿qué tienes de comer hoy día? Y la Janet me dice, mira, tengo una ensalada, qué sé yo, surtida. Ah, ya, entonces sírvemela porque necesito irme luego al trabajo porque tengo una reunión, ¿ya? O sea, es súper sencillo, a mí no me cuesta nada. No me cuesta absolutamente nada entregar ese mensaje, ¿ya? Y a mi esposa tampoco no le va a costar nada entender el mensaje, porque es normal, es natural. Pero hay otra forma de comunicarnos que tiene que ver con la poesía y eso requiere muchísimo esfuerzo. No es llegar y comunicarse, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decirle estas palabras a mi esposa cuando llego a la casa, pero no lo hago porque genera mucho esfuerzo. O sea, tendría que irme poco menos que pensando, a lo mejor antes de irme para allá tendría que agarrar un papel y empezar a tratar de esforzarme en generar esta manera poética. Pero, por ejemplo, yo podría llegar allá y decirle, ¿no es cierto?, linda y bella esposa mía, ¿qué tienes hoy de comida? Mis ojos ven por allí que tienes una rica ensalada surtida. Dámela pronto, esposa mía. Apurado vengo. No te detengas. De lo contrario, condenado estoy a llevarme solo una bebida. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no andamos comunicándonos así porque eso requiere esfuerzo, ¿ya? Requiere sentarse a pensar, a ver, ¿cómo conjugo esta palabra con esta? ¿Cómo hay que elegir las palabras? No es llegar y hablarlas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros miramos los libros de los escritos que contienen muchísima poesía y entendemos las estructuras que tienen, nos damos cuenta que ellos le pusieron cabeza a esos escritos, ¿ya? Realmente se sentaron a pensar lo que estaban escribiendo. O sea, Dios los inspiró, les entregó el mensaje, pero más encima los inspiró a entregar poesía, mi hermano. Y eso no es de la noche a la mañana. Eso requirió tiempo, requirió pensar, elegir palabras, elegir estructura, ¿ya? En forma cuidadosa. Y ahí vemos la inspiración, pero potente del Espíritu Santo del Señor. Por eso que la palabra del Señor no es cualquier palabra así como, que llegó y escribieron, no, hay toda una cosa artística, mi hermano. Por eso que la Biblia es considerada hasta hoy uno de los libros que contiene, pero mucha riqueza artística, ¿ya?
Y cuando nosotros escuchamos una poesía, hay algo que nos ocurre a nosotros, ¿ya? Por ejemplo, estoy seguro que ustedes cuando escucharon la forma poética en la cual yo me podría haber comunicado con Janet para que me sirviera la comida, ustedes quedaron, wow, interesante. Entonces como que, les gustó tal vez, o a lo mejor no les gustó, pero algo les generó a ustedes en su interior, en su cerebro, algo pasó. ¿Mm? Qué interesante, mira, encachado, porque se despierta ese aprecio artístico que cada uno de nosotros tiene. ¿Mm? Todos nosotros llevamos o tenemos en nuestro interior un aprecio por lo artístico. Hay algo que se despierta en nosotros cuando vemos arte. Entonces, el Señor aquí, a través de los escritos que contiene tanta poesía, Él quiere que se despierte no solamente la parte intelectual, sino que la parte artística. Y cuando uno mira la parte artística, uno es como que respira profundo y dice, wow, qué bonito. O sea, de verdad que es bonito esto. ¿Mm? Y no solamente eso, sino que esa expresión artística desafía nuestro corazón, porque es una comunicación corazón a corazón. Y también desafía nuestra voluntad. Por eso que es tan importante que nosotros valoremos lo que tenemos en la parte poética de la Biblia. No es cualquier cosa. De hecho, hay algunos que recomiendan a leer de manera poética los salmos, por ejemplo. O cada vez que aparezca poesía en la Escritura, cambiar la manera de leer y leer como si estuviéramos leyendo un poema, como se leen los poemas, como se lee la poesía. Porque de esa manera nosotros generamos la intención que el autor quiso generar en su audiencia. Y sabemos que el autor es Dios. ¿Ya? Entonces, no es ponerle, ¿ya? Porque uno podría decir, no, el hermano le pone mucho, mire, se pone a leer como si estuviera recitando un poema. Es que así tiene que hacerse. Porque eso es lo que Dios quiere generar en nosotros. Quiere mostrarnos la belleza de cómo Él se comunica con el hombre. Que hasta en esos aspectos Él piensa para comunicarse con nosotros, para expresarnos su sentir, su gracia. Entonces, es bonito cuando uno se mete en el tema de la poesía, ver cómo Dios utilizó a los hombres, ¿ya? Bueno, la poesía en los profetas y los escritos, vamos a continuar con esto. En la poesía se utilizan expresiones concisas, súper concisas, ¿ya? Y les voy a pedir que comparemos lo que nos dice Jueces, capítulo 4, versículo 19. Por favor, todos con sus Biblias abiertas para que realmente tenga sentido el estudiar la Escritura. Jueces capítulo 4, versículo 19, si alguien me podría ayudar a leer ese versículo, y después yo voy a leer Jueces capítulo 5, versículo 25. ¿Quién me ayuda a leer? Vamos a leer Amén. Jueces capítulo 4, versículo 19. Amén. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Amén. Ahí, en las palabras, en el versículo que acaba de leer nuestro hermano, se está expresando prosa, narrativa, ¿ya? Están narrando la historia. En Jueces capítulo 5, versículo 25, se nos va a contar lo mismo, pero de manera poética. Y fíjense la diferencia. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. ¿Se da cuenta? La manera como lo expresa, concisa.
Él le pidió agua y ella le dio leche. Súper conciso. En cambio, en el versículo 19 del capítulo 4, se narra, él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. ¿Se da cuenta? O sea, en 2 frasecitas, la poesía expresa un montón porque está expresada en forma artística. No expresa todo porque no es narrativa. Es una manera distinta de expresar esto, ¿ya? Entonces, quien escribió acá esta poesía, que fue, según lo que nos dice la escritura, Débora, ¿ya? Es un cántico de Débora. Ella no llegó y empezó a cantar ahí de la nada. No, ella se sentó inspirada también por el Señor y empezó a buscar las palabras poco a poco, ¿no es cierto? Inspirada por el Señor, y expresa esta belleza, ¿ya? Para comunicar exactamente lo mismo. Entonces, en la poesía, una de las cosas que vamos a ver es que hay expresiones concisas, ¿ya? No hay explicación, así como la narrativa que explica las cosas, ¿ya? Otra cosa que nos vamos a dar cuenta que existe, y por eso que también hay que tener igual cuidado con la poesía, ¿ya? Porque poseen un estilo aumentado, o en otras palabras, se utiliza la hipérbole. Hipérbole significa que yo voy a aumentar algo para intensificar en quien lo oye digamos, lo que quiero comunicar, ¿ya? Por ejemplo, en el Salmo 6:6 dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Se da cuenta cómo está expresando esto el autor? Pero ¿cuál es la idea que me está tratando de mostrar a través de este poema, de esta poesía, de este versículo? Me está diciendo que él lloraba todas las noches, ¿ya? Y lloraba harto. A lo mejor estaba largas horas llorando, porque estaba angustiado, estaba atribulado, se sentía perseguido, se sentía con miedo, con temor, y lloraba en la noche, mi hermano. En el silencio de la noche lloraba. Y para expresar con intensidad lo que ocurría en su vida, ¿no es cierto? Él dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Ahora, si nosotros tomamos esto en forma literal, podríamos imaginarnos que, ¿no es cierto?, estaba pero inundado, o sea, mojado, es como que metieron dentro el colchón del autor acá, ¿no es cierto?, lo metieron en harta agua y salió todo mojado, ¿no es cierto?, porque está inundado, ¿ya? Y como que él riega, ¿no es cierto?, con sus lágrimas, está regando la cama, no, o sea, si nosotros tomamos estas cosas en forma literal también, podemos llegar a una equivocación. Por eso que es importante que nosotros sepamos entender la poesía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí se está utilizando una figura literaria como la hipérbole, ¿ya? Que aumenta un poquito, ¿no es cierto?, con palabras para darle intensidad a un hecho. Y eso es lo que estamos viendo ahí. También se muestran imágenes concretas y lenguaje figurativo, como por ejemplo las metáforas. En el Salmo 18:2, por ejemplo, dice, Jehová, roca mía y castillo mío. O sea, también si nosotros lo tomáramos en forma literal, podríamos decir, entonces el salmista tenía una roca y a esa roca le llamaba Jehová. O uno de los castillos que él tenía era donde él se cobijaba y ese era para él Jehová. No,
no, no era eso, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con tomar también esto en forma literal. Hay que preocuparse de la comunicación, de lo que trata de expresar el autor. Entonces el autor lo que está tratando de indicar acá es que Dios, Yahvé, yo soy, porque Jehová es yo soy, ¿ya? Es mi roca y mi castillo, es mi protección, es lo que me cubre. La roca siempre ha sido símbolo de protección, ¿ya? Entonces, de seguridad. Y castillo también, un castillo, una fortaleza, ¿no es cierto? ¿Quién va a entrar para adentro? Nadie, porque Jehová está protegiéndome. O sea, en el fondo esa es la idea, pero ellos la expresaban de esa forma para darse a entender, de manera artística, ¿ya? Usando arte. Por eso que la palabra del Señor, especialmente los salmos, son lo más popular que tiene la Biblia, por la riqueza literaria que existe, ¿ya? En los salmos. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos tenemos que estudiar eso, mi hermano. Tenemos que conocer este libro, ¿ya? Y saber un poquito también de poesía. Para ser salvo no es necesario que usted sepa poesía, ¿ya? Simplemente es necesario que usted crea en el Señor Jesucristo, lo acepte como su Salvador personal y se arrepienta, por supuesto, de sus pecados y se vuelva al Señor con todo su corazón, ¿no es cierto? Y se abrace al sacrificio que el Señor hizo por usted en la cruz. Y la palabra del Señor dice que usted es salvo y yo soy salvo. Pero esto es importante, mis hermanos, porque de esa manera yo entiendo mejor el mensaje de la Escritura. Y como cristianos nosotros tenemos que leer y entender la Escritura. Sin saber poesía, igual lo va a entender, ¿ya? Pero también es rico, es bonito saber un poquito de cómo es la poesía hebrea, porque me enriquece el entendimiento, me posiciona en el contexto en el cual estaban estos autores, cómo trabajaron estos autores para comunicar el mensaje del Señor, ¿ya? Bueno, algunas características también que tiene la poesía en la poesía hebrea. Primero, la rima. La rima no es común en la poesía hebrea, a diferencia de la poesía en español, por ejemplo, o de la poesía en inglés. La rima sí es común, ¿ya? Y la rima básicamente, la idea es que hay cada ciertos versos, ¿no es cierto?, van, digamos, cada ciertas líneas, por así decirlo, van rimando, van sonando de la misma manera ciertas palabras. Los sonidos van conjugándose con la manera como están escritas las palabras. Entonces, por ejemplo, aquí en el Salmo número 13, que es un salmo muy bonito, ¿ya? Yo lo traje aquí en hebreo para que vean ustedes la rima. Mi pronunciación no es muy buena, pero más o menos es así. Adhanah Jehová. Tish kahenis netzach. Adanach tastich. Et paneka mimeni. Bueno, ahí están sonando vach, sach, tich, ni. ¿Se da cuenta? Está rimando, ¿ya? Pero no es común. O sea, si nosotros fuéramos expertos en hebreo y leyéramos súper bien el hebreo, nos daríamos cuenta que en la poesía en general hay muy poca rima. Se encuentra, pero no hay mucha rima, porque no es una característica fundamental, como por ejemplo en el caso del español, en el caso del inglés y tal vez en otros lenguajes también, ¿ya? Pero esto que está escrito acá es lo que dice el hebreo: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Ya? Y la música que tiene este salmo es bien bonita. Yo encontré un grupo que canta este salmo
bueno, ellos le pusieron la música, pero es muy bonita. Es más o menos así. Ellos le cambian Jehová por Adonai y lo cantan así, porque, bueno, los hebreos no pronuncian el nombre, el tetragramatrón, no lo pronuncian. Prefieren decir Adonai o Señor, ¿ya? Entonces suena así como Adana Adonai Tishkaheni Netzach Adana Tasekir Et Paneka Mimeni. Y sigue, y es bien bonita la melodía, ¿ya? Y como que a uno lo mete en el salmo, lo inspira, es como bien bonito, ¿ya? Bueno, pero el tema es que la rima es poco común, no es, digamos, algo que ustedes van a encontrar con frecuencia, pero sí se encuentra, ¿ya? Otra cosa que se puede encontrar también en la poesía hebrea es la métrica o el ritmo, ¿ya? Y la métrica es la medida del verso o el número de sílabas o de palabras que tiene el verso, ¿ya? Por ejemplo, en el Salmo 23, también traje el escrito en hebreo para que ustedes vean. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 3, 4 palabras. Por lo tanto, tiene una medida de 4 palabras. Aquí hay 3 palabras. Por eso aquí hay, ¿no es cierto?, un número 3. Entonces la medida del verso aquí es 4, 3, 4, 3. Y en el Salmo 23 se repite el 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Se repite, ¿ya? En el español, lamentablemente, y en el inglés también, se pierde esto cuando se traduce. Porque imagínense, aquí, en el hebreo, tiene 4 palabras. Sin embargo, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Porque es la manera como podemos traducirlo. O sea, no nos sonaría bien si no usamos todas estas palabras para poder traducir eso. Entonces, el hebreo es como más condensado, es más como compactado, por así decirlo, ¿ya? Y por eso es que la rima y la métrica se pierden cuando se traduce el hebreo al español y también cuando se traduce al inglés. Pero sí podemos obtener la idea. Por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. O sea, de hecho hay algunos que han tratado de escribir los salmos con rima, ¿ya? Hay algunas Biblias, hay algunos autores que han hecho ese esfuerzo, pero la verdad es que no suena bien tampoco. O sea, igual se pierde, ¿ya? O sea, la riqueza se encuentra en el lenguaje original, ¿ya? Se pierde, digamos, cuando se hace la traducción, ¿ya? Igual el mensaje no se pierde, la idea no se pierde, pero la riqueza artística que traen los salmos y en general la poesía hebrea se pierde, digamos, cuando se traduce, ¿ya? Pero eso básicamente en relación a la métrica. Otra característica que es muy común, y esto sí que es común, y esto no se pierde cuando se traduce, ¿ya? O sea, la rima, la métrica, se pierde cuando se traduce. El paralelismo no se pierde, y esta es la gracia. Por alguna razón, Dios, como fue el que inspiró estos escritos, utilizó esta estructura, el paralelismo. Inspiró a esos hombres que escribieron esta poesía usar paralelismo más que la rima, más que la métrica, ¿ya?
¿Por qué? Porque esto no se pierde. Seguramente Dios, como sabe todas las cosas y sabía que esto se iba a traducir a otro idioma, a lo mejor privilegió esto para que su mensaje, la belleza que Él nos está tratando de transmitir, no se pierda, mi hermano. Por eso que cuando uno se mete en esto, al final, no sé, pues, o sea, da más gusto meterse porque es súper lindo, ¿ya? Entonces, el paralelismo es la correspondencia que ocurre entre las frases de una línea poética, ¿ya? Es cómo se corresponden, ¿no es cierto?, las frases en esa línea. Una línea puede tener una frase, dos frases, tres frases, cuatro frases, ¿ya? Pero normalmente tiene dos frases, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice, en el Salmo 6, del 1 al 2, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Entonces aquí el autor está utilizando paralelismo. Aquí él está comunicando la misma idea, pero en la segunda frase, esta es la primera frase, esta es la segunda frase, en esta línea, él está progresando la idea. Dice, por ejemplo, esta que está aquí, reprendas, es sinónimo de castigar, pero castigar es mucho más fuerte que reprender. El enojo es mucho más débil que la ira. Por lo tanto, nosotros podemos decir que hay un sentido de profundidad en esta línea, como que se le añade. Entonces, es como que la segunda frase está complementando la primera. Está entregando una idea mayor a la primera. Entonces, el autor aquí, está indicándole a Dios, ¿no es cierto?, que él tiene temor no solo de ser reprendido, sino de ser castigado. Tiene temor no solo de haber enojado a Dios, sino de haberlo airado. Eso es lo que está tratando de transmitir el autor. Y por eso que le dice después, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Estoy débil. Estoy, digamos, apenas me puedo sostener. Y nuevamente acá utiliza algo parecido a lo que está en esta idea, pero en vez de decir ten misericordia de mí, dice sáname. Es mucho más profundo. Sáname. O sea, haz algo, haz una transformación, haz una cura en mí. Porque mis huesos se estremecen. O sea, siento mis huesos totalmente debilitados, Señor. Necesito la sanidad tuya. Entonces, en forma poética, está utilizando paralelismo para entregarme una idea que si yo la analizo con cuidado, puedo profundizar en ella. Y es bonito profundizar en estas ideas, muy lindo. Yo, cuando me pongo a estudiar los salmos, de verdad termino así, pero impactado de ver profundidad, de ver ideas tan lindas que el Señor nos expresa de manera artística. Él nos enseña arte, mis hermanos. Y a propósito de eso, yo de repente también he escrito algunos poemas, pero porque he aprendido de esto, de cómo Dios escribe, de cómo Dios inspiró. Y hay veces que hago mi estructura y tengo algunas ideas también estructuradas, pero me falta desarrollar cada punto, ¿me entiendes? Ubicar palabras, y en eso no tengo tiempo. Por eso que entiendo que la persona, los autores que Dios utilizó, los hombres que Dios utilizó,
realmente trabajaron para hacer esto. Dios los inspiró en su mensaje, les entregó las ideas, les puso la estructura que tenían que utilizar, pero ellos se sentaban a trabajar en esto, mi hermano. No era fácil. Pero estoy seguro que usted, al aprender esto, esta estructura, va a poder aprender a escribir poesía y alabar al Señor con poesía. Porque con la poesía nosotros le estamos mostrando el corazón nuestro al Señor. Entonces es súper lindo. Por eso que los salmos se recomienda leerlos, y hay iglesias acá, por ejemplo, en Estados Unidos, que de repente hacen sesiones de lectura bíblica donde leen solamente salmos en voz alta, que hacen turnos y están una semana leyendo los salmos y se van turnando y ahí la gente va a escuchar, qué sé yo. Y es una bonita manera de propagar la lectura bíblica. Es una cosa muy bonita. Y solamente leyendo salmos, la gente empieza a despertar, a interesarse por la escritura, por lo que dice, porque despierta no solamente la parte intelectual, el corazón, la parte artística de la persona, o sea, es completa la poesía, ¿ya? Entonces, el paralelismo. Bueno, pero hay varios tipos de paralelismo, entonces por eso que vamos a mirar un poquito, vamos a desmenuzar un poquito las líneas acá, ¿ya? Un paralelismo completo se llama línea. Por ejemplo, en el mismo salmo, siguiendo el mismo ejemplo, todo esto es una línea, se le llama línea. Por ejemplo, aquí esta es la línea 1 del Salmo 6. El versículo 1 es la línea 1, ¿ya? Versículo 2 es la línea 2, creo. A ver, déjenme buscarlo. Salmo 6, para no equivocarme, no recuerdo bien. Claro, el versículo 1 del Salmo 6 es la línea 1, el versículo 2 es la línea 2, ¿ya? Entonces, esta línea 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira, es una línea que tiene dos frases, ¿ya? Y normalmente las frases se dividen con una coma. En el hebreo hay indicadores que dividen que indican el término de una frase. Pero hay una línea y hay un indicador que muestra que ahí termina la frase. Pero estas dos frases que están acá, yo le puse frase A, frase B, para que ustedes la puedan entender. Estas dos frases son paralelas, ¿ya? Entonces, hay una sola línea, pero dentro de esa línea hay dos frases y esas dos frases son paralelas. Me están entregando la misma idea y puede ser una idea sinónima o una idea más profunda. Por ejemplo, aquí me entrega una idea más profunda, ¿ya? Y cuando una línea tiene dos frases, se le llama bicolón, ¿ya? Esto también es común en español, ¿ya? Bicolón. Un colón es una frase. Ya cuando hay dos colones, ¿no es cierto?, serían dos frases, ¿ya? Cuando hay tres, se llama tricolón, tres frases, ¿ya? Pero normalmente ustedes van a ver que mucha de la poesía que aparece en la Biblia es bicolón, ¿ya? O sea, tiene dos frases, no tiene más que eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente la idea. La línea 2 acá, en el versículo 2, también tiene dos frases, ¿no es cierto? Fíjense que las frases son más largas, pero son más largas en el español, porque en el hebreo son súper cortas, ¿ya? Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Esa es una sola línea, pero cada frase es más larga, ¿no? O sea, se ve más larga, ¿ya? Pero son paralelas.